días. Bueno, vamos a dedicar el día de hoy a contestar preguntas para que no nos queden pendientes, estar al día, al corriente, no dejar nada sin responder. Empezamos por acá. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. Señor presidente, dado la crisis de migración que se está dando, ¿ustedes ya han contemplado o ya se llevó a cabo una especie de requisa en todo lo que es el Instituto Nacional de Migración, aduanas y todos estos organismos de gobierno? Esa sería mi primera pregunta. Sí, estamos limpiando instituciones que quedaron muy echadas a perder. Una de estas instituciones es Migración, la otra aduanas. En efecto, en el caso de Migración se inició el despido de servidores públicos a los que se les demostró que estaban actuando de manera indebida, y esto ocasionó que se quedara el instituto muy debilitado y se está haciendo todo un proceso para convocar a nuevos servidores públicos. Y lo mismo en el caso de aduanas. Hay todo un proceso de limpia porque habían aduanas tomadas prácticamente por la delincuencia para llevar a cabo actos de corrupción. Entonces sí se está llevando a cabo esta acción de limpia de instituciones. Y la segunda, presidente, en febrero yo le hice unas preguntas en relación al sector empresarial, que muchos de estos empresarios se habían dedicado a la corrupción y al tráfico de influencias. Incluso le comentaba yo algunos ejemplos, por ejemplo, el presidente de la Concanaco en el sexenio anterior con Peña Nieto, el señor Dávila, terminó su presidencia y se fue como diputado plurinominal. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que traía una agenda muy anticorrupción, lo callaron también y lo mandaron como presidente de las zonas económicas especiales con un presupuesto de 6,000 millones de pesos. Esto era una forma de pues acallar al sector empresarial. Yo le decía la necesidad de poner un nuevo código de ética o retomar los principios empresariales. En aquel entonces usted me dijo en febrero que ellos tenían su propio código de ética y que estaba ya establecido. ¿Ahorita sigue pensando lo mismo o con las reacciones que ha habido con algunos empresarios habría que revisar este código de ética y estos principios empresariales? Y por último, si me permite, en redes nos están pidiendo mucho porque usted ya llegó al 1,000,000 de suscriptores en YouTube. Da a YouTube un botón de oro, si lo va a recibir o si estaba enterado usted. Gracias. Sí. Miren, hay un cambio, yo diría que sustancial, porque la corrupción siempre se llevaba a cabo con la complicidad, era una componenda entre servidores públicos y traficantes de influencia, que en sentido estricto ni siquiera puede llamárseles empresarios. Entonces, eso ya se terminó, ya no hay. Entonces, no existe ya motivo para que se dé ese contubernio, esa corrupción. Ya nadie se atreve a venir a solicitar ni a Palacio, ya no pueden ir a Los Pinos, ni a la Secretaría de Hacienda, el que les condonen los impuestos, porque ya saben que eso se terminó, porque era un acto de corrupción y una asociación delictuosa, porque tenía que ver con la empresa favorecida y con quien autorizaba. Y estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, eso se terminó, ya no hay ese tipo de componendas. Y se ha entendido bien por parte del sector empresarial que también, dicho sea de paso, no son todos los empresarios. Y repito, se trataba más de traficantes de influencia. Habían quienes no tenían laboratorios y vendían medicinas y eran políticos. ¿Qué tiene que ver eso con la actividad empresarial? Nada, es vil tráfico de influencia. Entonces ya hay una actitud distinta, un ambiente distinto. En el caso de los acuerdos que estamos suscribiendo con empresarios, va incluido el tema de la corrupción y es un compromiso asumido por ellos. ¿Hay una cláusula especial? Sí, en el convenio que acaba de firmarse, fui testigo, se habla de ayudar a limpiar a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, de corrupción, entre otras cosas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial
Carlos Salazar es un agente de primer orden y desde su toma de posesión planteó dos cosas. Primero, ayudar para que el país pueda crecer a una tasa promedio del 4% anual y ayudar para que se combata la pobreza en nuestro país. Yo le propuse que se agregara lo del combate a la corrupción y lo aceptó. Estamos hablando del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que se ha portado muy bien, que aprovecho para hacerle un reconocimiento. Ahora que enfrentamos esta crisis temporal, transitoria por los aranceles, él se trasladó a Washington con un grupo de empresarios y nos ayudó mucho. Establecieron comunicación con la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos se pronunció a favor de México, de no imponer aranceles a las mercancías mexicanas que se venden en Estados Unidos. Entonces, sí hay una actitud distinta del sector empresarial, muy buena. En el convenio al que hago referencia, que se suscribió hace unos días, nada más que a veces son tantas las noticias que no se advierte, pero es el compromiso de invertir este año de parte del sector empresarial de México, incluso ni siquiera de todo el sector empresarial, sino de 60 empresas de la Asociación de Negocios Mexicana de Negocios. Antes era Asociación de Hombres de Negocios, ahora es Asociación Mexicana de Negocios porque es de hombres y mujeres. Ellos hacen el compromiso de invertir este año 60,000 millones de dólares en el país, solo ese grupo, más todas las organizaciones empresariales del país. Entonces, sí hay una muy buena relación, están ayudándonos, están participando para que haya crecimiento en el país. Y lo del botón de oro de YouTube, presidente, ¿sí estaba enterado usted? Pues sí, me dijeron, mire, yo me apoyo desde luego en Jesús Ramírez, que es el secretario de Comunicación, lo hace muy bien, Jesús Cantú, que me ayudan mucho, Jessica, que me ayuda para el manejo de la red, los Twitter, Face, Instagram, todo lo que utilizo para comunicarme con los ciudadanos, las benditas redes sociales. Y Jessica fue la que me informó sobre eso. Entonces, sí está bien, ¿no? Pues sí. Pues Jesús estaría representándome y le agradezco mucho a los de YouTube y a los de Twitter y los de Face, se portan muy bien y está avanzando mucho la comunicación por las redes, son muy buenos medios de información y sobre todo es bueno el debate. A veces sube de tono, se calienta, pero todo el mundo participa, todo el mundo se expresa, todo el mundo se manifiesta. Con decirles que hasta los bots participan. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Dos preguntas. La primera, publicamos hoy que en el Senado de la República hay una serie de empleados, funcionarios que están ganando hasta más de 150,000 pesos. Al inicio de su administración se había hecho el acuerdo de austeridad también con el Poder Legislativo, entre ellos el Senado de la República, y hubo una baja muy importante en su presupuesto. Sin embargo, hoy tenemos registrado que 63 empleados ganan 143,000 pesos, hay uno que gana 151,000 y así hay gente que gana 143,000, mucho más de lo que gana usted. ¿Se hará un llamado al Senado de la República para moderar estos salarios de funcionarios del Senado de la República? Ya lo estás haciendo tú, pero yo como no soy ciudadano, el presidente de la... pero tú eres la voz del pueblo, tú representas a los ciudadanos, eso es el periodismo. Entonces yo desde luego que estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, que se revise y que tomen nota en el Senado para que no se viole la ley. De acuerdo al artículo 127 de la Constitución, nadie puede ganar más que el presidente de la República. Entonces, si eso se está dando, pues es una violación a la Constitución. Hay excepciones en la misma ley 127 constitucional, pero no sé si sea el caso. Son funcionarios, son trabajadores, sobre todo son gente que ya trabajaba en el servicio legislativo, sí. No son recién llegados, son gente que trabaja ya en servicio de carrera. Sí, pero son disposiciones legales nuevas que afectan a todos. Sí, y que son de aplicación general. Solo cuando se trata de cuestiones técnicas especializadas, como lo establece el mismo artículo de la Constitución. La segunda, señor, ayer se entrevistó aquí también al senador Ricardo Monreal y él hacía una petición de que en caso de que se lleve a cabo una
consulta de revocación de mandato no se hiciera en la misma fecha que de la elección federal para que su nombre no apareciera en una boleta o en un conjunto de boletas. ¿Usted estaría en acuerdo o desacuerdo con esa postura del senador Monreal? Qué bien que me pregunta eso, Gracias. porque me da oportunidad de dar una respuesta. Miren, yo desde hace mucho tiempo, desde hace años, vengo planteando lo de la revocación del mandato. Lo he escrito, está en mis libros, no solo en el último libro, sino en los anteriores, porque pienso que en la democracia el pueblo pone y el pueblo quita, y no debe de soportarse a una mala autoridad. Si se elige a un presidente, a un gobernador por 6 años y a los 2, 3 años ya hay evidencias de que no sirvió, ¿por qué aguantar todo el periodo? Hay casos en donde llega un presidente, llega un gobernador bien apoyado, bien respaldado, bien calificado y empieza a cometer actos autoritarios, hechos de corrupción, y al año o a los 2 años ya perdió popularidad, ya no tiene autoridad, porque cuando una autoridad no tiene respaldo ciudadano, ya no tiene autoridad, sobre todo no tiene autoridad moral, ya no sirve, entonces hay que quitarlo, y por eso la revocación del mandato, ese es mi planteamiento, y ahora lo propusimos, pero los senadores, diputados federales de oposición que actúan de manera legítima y nosotros los reconocemos, sostienen que no debe de llevarse a cabo el ejercicio de consulta para ver si continúa o renuncia el presidente, que no debe de llevarse a cabo esa consulta el mismo día de la elección intermedia federal, es decir, cuando se va a elegir a diputados federales o a gobernadores en el 21, que es la propuesta que se está haciendo. ¿Por qué yo estoy haciendo que la propuesta de que sea el mismo día? Para no gastar, para que se entregue una boleta más y se pregunte, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Al mismo tiempo que se van a elegir a diputados federales, a gobernadores, para no hacer un doble gasto. Pero ellos sostienen que esto tiene un propósito político electoral y que va a significar sumar simpatías y que va a favorecer a un partido, al partido al que yo pertenezco, pero que tengo licencia, porque yo ya no estoy actuando como militante, dirigente de un partido. Yo tengo la responsabilidad de representar a todos los mexicanos. Entonces, que por eso no acepta la reforma. Se necesitan 2/3 partes, no es mayoría simple para poder reformar la Constitución. Y se está debatiendo este asunto en este periodo extraordinario. ¿Qué propongo? A ver si se acepta. Primero, que no se gaste más, que el mismo gasto que se contemple para el 21 incluya también lo de la consulta para la revocación del mandato, y que si no se acepta hacerla el mismo día de la elección federal, que sería lo mejor, que es un solo ejercicio, que se adelante sin costo adicional la consulta para la revocación del mandato. Y estuve viendo, y de suerte, porque en la política, figúrense que la suerte cuenta mucho, la fortuna, decía Maquiavel, la política es virtud y fortuna, virtud y suerte. Pues estoy proponiendo el 21 de marzo del 21, el 21 del 21, el 21 de marzo del 21. ¿Y qué creen? Es domingo, cae domingo. Ese sería un buen día. Ya está, adelantamos los tiempos. ¿No caería dentro del proceso electoral, perdón, en las fechas del proceso electoral? No, no es el mismo día. Pero ya están no sé si haya periodo. Bueno, si lo que no se quiere pues es nada como opción, pues entonces sí, a lo mejor el proceso electoral empieza antes, ¿no? O sea, no sé, eso sí no lo había visto, pero yo propongo el 21 del 21, 21 de marzo del 21, domingo, consulta, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Entonces esa es la propuesta alternativa, ¿no? A ver si se acepta. Buenos días, presidente. Yo le quiero hacer una pregunta sobre las grandes empresas, especialmente del sector energético, que evaden impuestos. En el Heraldo de México traemos una nota sobre una que se llama Oro Negro, que evadió impuestos en 2014. Le quería preguntar si usted conoce, incluso ya Hacienda ya interpuso una demanda a la Fiscalía sobre este tema, si conoces de este tema y cuántas empresas están en esta situación de evadir impuestos. Mire, sí conozco en general el tema. Es una empresa que tiene juicios, que tiene demandas en Pemex y con otras empresas. Por eso no quiero dar ninguna opinión, porque son asuntos judiciales. No quiero que lo que diga vaya a perjudicar ni en un sentido ni en otro. O sea, no opino. Lo que sí es un hecho es que muchas empresas no pagaban impuestos, y
hay deudas de grandes empresas que no están al corriente en sus pagos de impuestos. Y aprovecho para exhortarlos a que paguen sus impuestos. Ya cambió el régimen, ya no se van a condonar impuestos. Y esto no es este año, no se va a condonar impuesto en todo el sexenio si la gente así lo decide, hablando de la consulta sobre la revocación del mandato. Mientras yo esté, no hay condonación de impuestos. Se me hace muy injusto que pague impuesto la gente más humilde. Cuando compra una mercancía va incluido un impuesto. Desde luego las clases medias, los trabajadores pagan una gran cantidad de impuestos, los profesionales, los comerciantes, pequeños, medianos empresarios y algunos grandes corporaciones no pagaban impuestos. Y estoy hablando del pasado, porque lo que está sin pagar, que corresponde a esta administración, a este gobierno, se va a hacer efectivo. Es decir, a nadie se le va a tolerar el que no pague los impuestos. Entonces, es un exhorto, un llamado a que todo el mundo se ponga al corriente, que se comprenda que de los impuestos es que se puede financiar el desarrollo y que ya nadie tiene permiso para robarse el dinero del presupuesto, que se integra con los impuestos, que todos debemos de cumplir con nuestra responsabilidad. Eso es parte del cambio. En otros países el ciudadano es incapaz, el empresario, de incumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces aquí se creó esa mala costumbre. Grandes despachos, no vaya a ser que se enojen los abogados, en este caso los fiscalistas, todo el mundo está muy sensible, pero grandes despachos dedicados a asesorar para evadir impuestos a de las grandes empresas, como se fueron creando también un grupo de abogados famosísimos que hasta se anunciaban de que no tenían a nadie en la cárcel, aunque se tratara de los asuntos de mayor corrupción, se anunciaban diciendo yo saco a cualquiera de la cárcel. Pues cómo no, si no era delito grave la corrupción, porque algunos de estos mismos abogados famosísimos habían estado de senadores, de diputados y habían arreglado las leyes a modo y además tenían muy buenas relaciones con el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros. Entonces todo eso ya se terminó. Entonces es una injusticia que no se paguen los impuestos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando llegamos se habló mucho del huachicol, pero había un caso de unos accionistas que habían vendido la empresa Corona y ya tenían un juicio y ya había una resolución de 2 ministros a favor de que el Estado, el gobierno, les devolviera los impuestos que habían pagado porque vendieron acciones de esta empresa. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Afortunadamente, otros ministros, ante el planteamiento que les hicimos, revocaron, cambiaron esa resolución. Pero estamos hablando, no sé, como de 20, 30 mil millones de pesos. Un golpe, un solo acto de corrupción. Entonces, eso ya se termina. Presidente, la segunda pregunta. ¿Ya decidió junto con su familia vivir en Palacio Nacional? ¿Se va a hacer alguna remodelación en el edificio histórico? Gracias. Sí, vamos a vivir aquí como lo planteé, una vez que termine el ciclo escolar, que termine Jesús la primaria, porque donde vivimos ahora está cerca de la escuela, donde él va, y ya nos vamos a mudar a Palacio. Es un departamento que se construyó durante el gobierno de Felipe Calderón y se mantuvo con el presidente Peña y ya estamos preparándolo para cambiarnos a ese departamento. No, lo mínimo es el mismo espacio, tenía una sala, comedor, una cocina, 3 cuartos y es lo mismo. Desde luego, sí, una limpieza general y pintura, sí. Cuando se venga, ¿Mande? cuando se venga va a reforzar su seguridad. No, es lo mismo de siempre, igual. Presidente Misael Zavala del Universal. Hoy en el Universal tenemos una nota sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, quien es investigado por autoridades de Estados Unidos por supuestos sobornos para autorizar la compra de la planta de fertilizantes, la que usted ha mencionado en varias ocasiones. La investigación es del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otras autoridades estadounidenses, supuestamente porque el expresidente fue quien dio el aval para comprar esta planta a el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Ya tienen información al respecto? Y si nos puede decir qué opina sobre este tema. No tengo información, no he visto la nota, pero la voy a revisar el día de hoy. ¿Las autoridades de Estados Unidos no han notificado esta investigación?
No, lo que existe es la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General y las órdenes de aprehensión que dictó la Fiscalía para quienes están involucrados en este asunto. Lo puedo recordar para que los que nos estén viendo sepan de qué se trata. Se decidió comprar una planta de fertilizantes. Son de esas píldoras que sirven para entender lo que se llama neoliberalismo. Primero se suponía que había que privatizar, trasladar los bienes públicos a particulares, que en eso consistía la política neoliberal. Y eso lo llevaron a la práctica y se trasladaron bienes del pueblo y de la nación a particulares. Pero en todo esto, pues lo que inspira es el afán de lucro, no es realmente ninguna teoría, es pues una argucia el decir que había que darle los bienes públicos a los particulares porque de esa manera iban a rendir más para el desarrollo, que la privatización era como la panacea, cuando en realidad lo que se quería esconder era una política de saqueo, de pillaje, como lo hicieron en muchas cosas. Lo que pasa que tenía tanto la nación que no alcanzaron a llevárselo todo. Por eso podemos decir que vamos a sacar adelante al país con lo que nos dejaron, pero realmente le pegaron duro. Ni en el porfiriato, nunca, bueno, ni en los 3 siglos de dominación colonial se había registrado un saqueo tan grande como el que se llevó a cabo en estos últimos 36 años del llamado periodo neoliberal. Y fue pues toda una operación de Estado. Vean cómo dejaron la Constitución. Ahora los cambios que se están dando van en otro sentido, porque ajustaron el marco legal. Acabo de hablar de que reformaron el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave. Adecuaron todo el marco legal para el saqueo. Bueno, pero como en el fondo lo que prevalece es el afán de lucro, fue lo que dominó durante todo este periodo. Como sostenían una cosa, pues también podían hacer lo contrario. Esta planta la privatizan primero y luego la compran, se estatiza, porque estaba de por medio el negocio. Entonces la planta la privatizan, por alguna razón deja de operar, tarda muchos años sin operar. Acabo de estar en Camargo y fui a ver una planta también de fertilizante que lleva 16 años parada. Entonces pasa lo mismo con esta planta de Pajaritos en Coatzacoalcos y ya estaba pues en ruinas. Entonces en el marco, para que no se nos olvide, del llamado Pacto por México, ¿se acuerdan de eso, verdad? O ya se olvidó, que se firmó un convenio, un acuerdo, se decide comprar la planta, que repito, estaba en desuso, y se pagan cerca de $400 millones. Desde que se compra se cometen irregularidades, porque ahí sí los consejeros no dijeron nada, me refiero a los consejeros de Pemex. Solo hubo una denuncia que se archivó de un funcionario y luego en el Congreso sí se hicieron auditorías. Además de la compra, se otorga un crédito para hacer la planta, porque la planta antigua ya no pudo repararse, pues eran fierros viejos. Dicen que cuando quisieron vender la planta a una empresa extranjera, su diagnóstico fue de que pues había que venderla pero como chatarra. Entonces se hace de nuevo la planta y se destinan otros $400 millones más. El caso es que hay una deuda de cerca de $1,000 millones y la deuda fue financiada por la banca de desarrollo. Un poco lo que se hizo también con la planta que se construyó en el anterior sexenio, no en el pasado, de Odebrecht, ahí en la misma región, para hacer polietilenos. Esa planta también fue financiada por la banca de desarrollo, o sea, con dinero del presupuesto. Entonces, de ese tamaño eran los negocios que se hacían a costa del presupuesto público. Entonces, está abierta la investigación. Yo no conozco esta información del gobierno de Estados Unidos, no tengo elementos para opinar sobre este asunto. Presidente, en caso de que se requiera información por parte del gobierno de Estados Unidos sobre Enrique Peña Nieto, ¿le dará el mismo trato que se le ha dado a Emilio Lozoya con la apertura de información? A todos, o sea, no puede haber impunidad, nada más que son procesos legales, no es perseguir a nadie. Lo he dicho muchas veces, no es mi fuerte la venganza. Incluso dije desde el principio que yo soy partidario de ver hacia adelante y que la política en esta materia iba a consistir en dar el ejemplo de honestidad para no quedarnos anclados en el pasado, y que se
se viera hacia adelante, una especie de punto final, esa era mi postura, pero que si la gente pensaba lo contrario, había que llevar a cabo una consulta para revisar todo el periodo neoliberal y no a chivos expiatorios, sino empezar arriba con los expresidentes, desde Salinas a la fecha. Y como usted lo explica, digamos, fue una compra, incluso con la deuda que se adquirió, seguramente pasó por las manos del expresidente Enrique Peña Nieto esta información. No sabemos, pero está abierta la investigación. Pues esa es una regla general. O sea, es muy difícil que el presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud. No, como tampoco Calderón en otros asuntos, o Salinas, el padre de la desigualdad moderna. Entonces, si a esas vamos, pues vamos a preguntarle a la gente. Si se llevara a cabo esa consulta, yo definiría mi postura con claridad, o mejor dicho, volvería a decir lo mismo, ratificaría lo mismo, de que soy partidario de que se vea hacia adelante y que no nos metamos en eso. ¿Saben por qué se hizo esa investigación? Porque no se podía tener esos elementos, esas pruebas y quedarnos callados. Nos íbamos a convertir, ¿sí?, en encubridores. Además, ahora tenemos que ver qué hacemos con esa planta. Y no se podía hacer nada si primero no se presentaba la denuncia, porque si nosotros decidíamos echarla a andar, hay que operarla, hay que producir la urea, pero para eso hay que tener gas. Del gas se saca el amoníaco y del amoníaco la urea. Entonces estamos pensando qué es lo que más conviene, lo dije hace 2 o 3 días, echarla a andar para producir nosotros los fertilizantes, que ayudaría al campo, porque miren lo que dejó la política neoliberal. Ofrezco disculpas a los adversarios, los que piensan de manera distinta, que no les gusta que yo recuerde estas cosas, pero antes de la aplicación de esa política neoliberal éramos autosuficientes en fertilizantes y ahora tenemos que comprar todos los fertilizantes en el extranjero. Entonces, si no tenemos los fertilizantes, tampoco podemos aspirar a la autosuficiencia alimentaria. Entonces, ¿qué hacer ahí? Podemos utilizar la planta, rehabilitarla, igual que la de Camargo, igual que las de Lázaro Cárdenas, para producir fertilizantes. Se consumen 4 millones de toneladas de fertilizantes. Si integramos estas plantas y las rehabilitamos, podemos estar produciendo 2 millones, la mitad de lo que consumimos. Esa es una opción, pero tenemos que cuidar bien para no echarle dinero bueno al malo, ver costos-beneficios. La otra opción es venderla, pero imagínense, con la deuda, incluso en la primera opción hay que ver qué se hace con la deuda, con los $1,000 millones de deuda. De todas maneras se tendría que limpiar la planta. Y la otra opción, la tercera, es hacer una sociedad con la iniciativa privada, una empresa mixta para producir fertilizantes. Entonces son de las cosas que estamos ya decidiendo, pero antes de cualquier opción teníamos que desahogar el asunto jurídico. Por eso se hizo. No es que incumplimos con el compromiso de no llevar a cabo ninguna acción judicial. Es que esto ya estaba en proceso. Son denuncias que ya se habían presentado y si nosotros nos quedábamos callados, pues íbamos a ser cómplices, encubridores, y eso no. Lo que salga, lo que salga. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Después de la copia de los diseños de ropa en grupos étnicos que hizo la diseñadora venezolana Carolina Herrera, ¿qué mecanismo tiene su gobierno para evitarlo y si reclamará las ganancias que se tenga por la venta de dichos diseños, así como los derechos de autor? Gracias. La verdad estoy enterado de esto y es pues una constante el que se plagien diseños de las culturas indígenas de México. Esto ya se ha denunciado en otras ocasiones, pero lo está atendiendo la Secretaría de Cultura. Le voy a pedir que nos presente un informe, porque también yo no puedo contestar todo. Además, no me gusta la charlatanería, hablar por hablar, el no tener elementos. Entonces vamos a pedirle a la Secretaría de Cultura que nos presente un informe sobre este tema. Muchas gracias. Bueno. Señor presidente, Jaime Hernández, de Bajo Palabra. En varios estados del país, los ciudadanos que tienen créditos en el ISSSTE han solicitado que se cancelen los cobros de intereses sobre intereses, el anatocismo. Se presume que hay más de 1 millón de personas que sufren por esta situación abusiva donde se les triplican las deudas. Han protestado en Guerrero, Hidalgo, Coahuila, solicitando la cancelación del anatocismo de los créditos del ISSSTE.
La pregunta es si existe por parte de su gobierno un plan y la disposición para abolir el anastocismo de los créditos del ISSSTE. Y de ser así, ¿cuál sería la propuesta? Miren, es buena la pregunta porque me da oportunidad de informar que envié un escrito al Consejo del Infonavit para que se consideren 3 propuestas. Esto es FOBISTE que me estás planteando, pero si se aplica en el caso del Infonavit, tendría también aplicación para el FOBISTE. 3 cosas. Una ya se venía llevando a cabo, que consiste en reestructurar los créditos, porque se paga y no se termina de pagar. Entonces, vamos a profundizar más en las reestructuras de los créditos del Infonavit para favorecer a los trabajadores. Lo segundo es que van a haber quitas, se está definiendo ya un porcentaje. Si ya el trabajador pagó una cantidad importante de su crédito, se le va a entregar su escritura. Son quitas en los créditos. Y lo tercero es que por ningún motivo se va a desalojar de sus departamentos y viviendas a los trabajadores que tengan créditos con el Infonavit. Esto mismo aplica para, repito, el ISSSTE y en particular el FOBISTE. Hoy les voy a dar a conocer la carta, el escrito, a través de Jesús, para que si se aprueba en el Consejo del Infonavit, se presente el plan para los que tienen estos créditos. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino. Presidente, a su llegada al gobierno de México, usted se convirtió en un acérrimo combatiente de la corrupción, pero también sigue el nepotismo operando en su gobierno. Le pongo un ejemplo. Irma Heréndida Sandoval Ballesteros es actualmente secretaria de la Función Pública, pero su hermano Pablo Almícar Sandoval es superdelegado en su gobierno en el estado de Guerrero y quien aplica los programas sociales de la 4T. ¿Qué pasa, presidente? El nepotismo también es corrupción. ¿Cuál es el rumbo con ese tema? Y digo, hay cientos de mexicanos que pueden desempeñar esos puestos. Bueno, en este caso no creo yo que haya nepotismo, porque son funciones distintas. De todas maneras, hay que ver de conformidad con la ley. Según mi criterio, no existe nepotismo. Pero también quiero informarles que la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval, tiene ya un escrito de mi parte para que se excuse sobre cualquier investigación que deba hacerse si su hermano comete un acto de corrupción o debe de ser sancionado. O sea, ella no podría intervenir en ninguna investigación. Esa es la respuesta. De todas maneras, sería bueno saber si 2 hermanos en áreas distintas del gobierno pueden trabajar o no. Sería bueno saber. Y no lo afirmo porque no lo tengo claro si en este caso está prohibido o no está permitido, pero mañana lo vamos a saber aquí. Y un tema sobre historia, presidente de México. En el Panteón Civil de Cuautla, Morelos, donde por primera vez fue sepultado el cuerpo del general Zapata en 1919, está abandonado pese a que es un panteón del siglo XVI al XVIII y además diseñado por el artista Manuel Tolsa. ¿Qué hará su gobierno para restaurar este sitio arquitectónico? Pues es un lugar importante para la historia de México y sin la historia pues México no existiría. Y también con respecto al expresidente Porfirio Díaz, que hay que decirlo, fue un tirano con los mexicanos durante los más de 30 años de gobierno, pero también hoy hay que decirlo en sus acciones como gobierno que representa usted en México. ¿Qué hará con los restos o si tiene planeado regresar los restos del general a México que finalmente siguen ahí en el Panteón de Montparnasse en París? Bueno, acerca de lo primero, vamos a pedirle al Consejo de la Memoria Histórica que vea lo del Panteón de Cuautla. Y tiene razón. O sea, hay que conservar todos estos centros que son patrimonio histórico del país, todos estos edificios, en este caso estos panteones. Vamos a ver lo del panteón donde está enterrado, donde se sepultó a Emiliano Zapata, Cuautla. Además, ahí están sepultados otros dirigentes importantísimos. Ahí se dio el llamado sitio de Cuautla. Ahí la gente defendió a Morelos contra los realistas. Ese es un hecho histórico importantísimo. Hay hasta un verso, si mal no recuerdo, que dice de ese entonces, de ese sitio, dice, por un soldado doy un real, por un oficial un tostón, por mi general Morelos doy todo mi corazón, ¿no? Algo así. Palabras más, palabras menos, parafraseando, pero es muy bonito por lo del sitio de Cuautla. Lo otro
mire, por lo general no me gusta meterme con los muertos, son temas muy polémicos, pero no tendría yo, la verdad, ningún inconveniente si se planteara traer los restos de Porfirio Díaz, siempre y cuando lo solicitaran familiares, hubiese un acuerdo en general. Sí me gustaría que de hacer esto se pudiesen traer restos de revolucionarios que lo enfrentaron a él. Por ejemplo, me tocó hacer una investigación sobre un revolucionario, Catarino Garza, que para mí es de los revolucionarios más importantes del norte. Era un revolucionario olvidado, de esos héroes anónimos. Llamó al pueblo de México a combatir a Porfirio Díaz, a derrocar a Porfirio Díaz, 18 años antes que el llamamiento de Francisco I. Madero. Y organizó una guerrilla y fue perseguido por los Rangers de Texas, por el ejército de Estados Unidos, por el ejército mexicano, en aquel entonces comandado por Bernardo Reyes, que era el representante de Porfirio Díaz desde Nuevo León y el encargado de atender todo el norte del país. Y de repente desapareció Catarino, no lo pudieron detener y se supo que llegó a Costa Rica y allá se reunió con otros revolucionarios. Allá conoció a Antonio Macedo, que luchaba por la libertad de Cuba, porque en ese entonces todavía Cuba pertenecía a España. Fue el último país en lograr su independencia de España, Cuba. Estamos hablando de 1892, 94. A Catarino, estando en Costa Rica, lo invitan a luchar los colombianos para que no se separara Panamá de Colombia, porque ya estaba el proyecto del canal y había un movimiento opositor. Había un general, Uribe, que es el personaje que utiliza García Márquez para su novela 100 años de soledad. Aureliano existió, era un general colombiano, lo conoció Catarino y tenía dos invitaciones: ir a luchar a Cuba con Macedo o con Uribe y con otros caudillos liberales a Colombia. En ese entonces también está luchando por la independencia de Cuba José Martí, y Catarino estaba ya en Costa Rica, donde se les daba protección a todos estos revolucionarios, y el propósito era ayudar en Colombia o ayudar en Cuba a la libertad de esos pueblos, para que al triunfar ellos le ayudaran a él a enfrentar a Porfirio Díaz. Escribió desde allá, desde Costa Rica, un libro que se llama El zar de Rusia, en contra de Porfirio Díaz. Entonces decide irse a Colombia y en un puerto que se llama Bocas del Toro, en un desembarco, él a cargo de un grupo guerrillero es asesinado y es enterrado en una fosa común, y ahí están sus restos. Entonces, si se traen los restos del general Porfirio Díaz, que yo no lo vería mal, sería cosa también de traer los restos de Catarino Garza y de otros, y que sea parte pues de la reconciliación de los nuevos tiempos. Por eso es muy buena tu pregunta, y que cada quien tenga su juicio y aplique su criterio sobre los personajes de nuestra historia. Lo más importante de todo es no olvidar, porque también, no crean que traigo fijación con eso, pero se apostó en el periodo neoliberal a que nos olvidáramos de nuestra historia, que eso no importaba, que lo que importante era la técnica, la ciencia. Entonces el humanismo, ¿sí?, y la historia y el civismo se relegaron, y desde mi punto de vista ese es el tronco común del conocimiento. Se puede ser un científico, pero con bases humanistas, porque si no se pueden estar inventando armas para la destrucción de la humanidad en aras de la técnica, de la ciencia, y dónde queda lo humano. Pero bueno, ese es otro tipo de cosas. Entonces sí, no debemos de confrontarnos por eso, que cada quien tenga su manera de pensar, sus héroes, sus creencias, sus convicciones. Dos más. Ya nos pasamos ahora sí. Presidente, buen día. Roberto Cruz, de Impacto Diario, revista ITV. Ayer el secretario Ebrard tocó el tema y todo parece indicar que ahora las caravanas de migrantes serán rodantes o motorizadas. Hablaba de lo que ocurrió el fin de semana, 3 tráileres con cerca de 800 migrantes, que 800 migrantes pues era el número que consistía una caravana que cruzaba a pie.
se dijo ayer también de otro tráiler con otros 50 migrantes. Esto quiere decir que va a aumentar el tráfico de ilegales. Ayer mismo el periódico El País hablaba de mano dura porque decía que a los 800 migrantes de los tractocamiones los habían detenido. ¿Sabe usted a dónde fueron remitidos? ¿Qué se hizo con estos 800 migrantes? Pero además se tiene ya una especie de fortaleza en la frontera sur y no en la frontera norte, porque muchos de estos migrantes van a ir a dar no nada más a Tijuana o a Ciudad Juárez, ya Monterrey está en alerta, otro municipio a los que han ido a parar también es Reynosa, en Tamaulipas. La pregunta es esa, si se tiene ya un plan también preparado para la frontera norte y qué se ha hecho con estos migrantes que se detuvo. Sabíamos que en las administraciones anteriores detenían un tráiler con migrantes, pero ya se les habían pasado 10 más. Es decir, no se detiene todo el tráfico que cruza por medio de tráileres. Ese es un tema y ahorita le hago otra pregunta, ¿no? Bueno, miren, vamos a que se cumplan con los acuerdos que se hicieron en Estados Unidos, porque no queremos que se apliquen aranceles. Y no es que no tengamos nosotros cómo responder. Nosotros podríamos hacer lo mismo, pero consideramos que no nos conviene la confrontación, no conviene la guerra comercial. Estamos por el libre comercio y no conviene a México y ni conviene a Estados Unidos. Esa es nuestra concepción. Y pensamos también que si atendemos las causas que originan el fenómeno migratorio, podemos atemperar este fenómeno, reducir considerablemente el número de migrantes que pasan por nuestro país. Y esto pues implica invertir. A mí me dio mucho gusto que el día de ayer el presidente Donald Trump esté hablando de que va a obtener $500 millones para apoyar a Centroamérica. Ya es un avance, porque lo cierto es de que esta variable, como dirían los técnicos, no se considera. El de atender las causas, el de impulsar actividades productivas, el de crear empleos, el de ayudar a los países pobres, no se tomaba en cuenta. Era nada más detener, impedir el acceso. Ahora ya empieza a plantearse la necesidad de impulsar el desarrollo. Yo pasado mañana me reúno con el presidente de El Salvador en Tapachula con ese propósito. O sea, y lograr también control, es decir, el registro, saber quiénes son los migrantes, de dónde vienen, protegerlos, apoyarlos, cuidar sus derechos humanos. Lo de los trailers de ayer pues tiene que ver también con la protección de los migrantes, porque estamos hablando de familias, de niños, en una situación de hacinamiento, de riesgo por asfixia. Entonces, todo eso nos corresponde evitarlo y es lo que se está haciendo. Y combatiendo la ilegalidad, el negocio que se hace con el tráfico de personas, y en esto también pidiendo la cooperación de los transportistas y la cooperación, lo adelanto, de los ciudadanos, porque nos vamos a ver en la necesidad, y espero la comprensión de todos, de pedir identificación para la compra de boletos, porque en el transporte público. En el transporte público. El transporte de viajes largos, de trayectos largos, porque está demostrado, se tienen pruebas de que en un camión de pasaje, un porcentaje considerable viaja sin ser del país y sin ningún registro. Entonces vamos a poner orden en eso. Entonces, que nos ayude la gente mostrando pues su credencial para que haya más control, porque lo que utilizaron como argumento o como excusa para la amenaza de aplicar los aranceles, entre otras cosas, no solo fue el incremento del número de migrantes, sino presentaron unos videos de unos autobuses que pasaron pues por todo el país, desde Tuxtla hasta la frontera, con migrantes. Entonces, todo esto tenemos que buscar la manera de resolverlo. ¿Tienen vigilada la famosa bestia, el ferrocarril? Sí, todo se está viendo. Yo les propondría que nos informaran los de la comisión, creo que lo van a hacer el viernes, para ver el avance que se tiene en cuanto a esto. Presidente, la segunda pregunta es, a poco más de 6 meses de su gobierno y casi un año de su victoria electoral, 1 de julio, 2 sectores de la sociedad parecen decepcionados, la cultura y la ciencia.
temen de todo, temen falta de recursos, eliminación de programas, así como recorte de personal. Por ahí alguien proponía hace algunos días la desaparición del FONCA. Conozco a una exlegisladora que peleó mucho el año antepasado, regiomontana, por la cuestión de la ciencia. Fui con ella incluso a la Cámara de Diputados, pero no creció el tema. El gremio cultural y científico considera vital para el desarrollo de un país estos dos aspectos, la ciencia y la cultura. ¿Tiene el gobierno federal alguna esperanza para estos sectores de que no será así como se les ve el panorama, o de que serán realmente temas prioritarios? Es que todo es relativo, porque habría que definir qué entendemos por cultura, porque si se trata de apoyo a la cultura, les podría decir que nunca se había apoyado tanto a la cultura como ahora, en mi concepción de cultura, porque la cultura es lo que tiene que ver con los pueblos, y nunca los pueblos originarios, los integrantes de nuestras culturas, habían sido atendidos como ahora. Imagínense que todos los programas sociales, el objetivo preferente son los pueblos indígenas, que es la verdad más íntima de México, es lo más importante culturalmente hablando. Entonces depende qué concepción tenemos acerca de la cultura. Entonces hay muchas interpretaciones, como se habla de la política, el arte, la ciencia de gobernar, la política que significa optar entre inconvenientes, la política que se inventó para evitar la guerra, la política que es historia, en fin, tantas definiciones. Entonces depende cómo se vea. Y lo mismo en la ciencia. Si hablamos de la burocracia que existía enquistada en el CONACYT, con todo respeto y no generalizo, pues entonces que se daban la gran vida, no investigadores necesariamente, sino políticos y burócratas encargados del fomento a la ciencia, pues entonces sí, ellos están molestos y deben de estar desencantados, y no solo eso, disgustados. Pero si vemos las cosas desde otro punto de vista, pues vamos a poder subrayar, destacar que por primera vez en mucho tiempo el CONACYT es manejado por una mujer investigadora, Premio Nacional de Ciencia, por primera vez. O sea, que surge de ahí, que es una científica con un reconocimiento nacional, una profesional, una mujer honesta. Claro, como no pertenece al grupo que dominaba y que se repartían los bienes entre ellos, pues entonces hay esa campaña de que no nos importa la ciencia, de que no se les da a los niños para ir a los concursos de matemática, toda esa situación que se ha venido creando, ¿no? Pero bueno, depende de cómo se vean las cosas. Yo estoy muy satisfecho con lo que está haciendo el CONACYT y con lo que se está haciendo en la ciencia. Pero además podríamos hablar más de esto, y le voy a invitar a María Elena que venga y que les informe, para que de una vez también se ponga al descubierto todas las fechorías que hacían los que estaban a cargo de el fomento a las ciencias, las innovaciones, la tecnología. O sea, porque si no, no nos vamos a entender, y hay veces que se repiten tanto las mentiras que llegan a confundir. O como decía Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces hay unos que sí se aturden porque están fuertes a veces las campañas. Entonces lo mejor es aclarar todo esto. Me gustaría que escucharan el plan de ciencia, de tecnología del CONACYT. ¿Considera que esto que pasa en el CONACYT ha ocurrido también en organismos que apoyan a escritores, por ejemplo? No sé, pero no se ha afectado. Se redujo el gasto superfluo en los altos mandos, que por lo general no son, en el caso de la ciencia, investigadores, repito, son políticos, burócratas, claro, de cuello blanco, de la burocracia dorada, pero con mucha influencia, o sea, famosos, y sí, hacen ruido, pero hay que actuar con la verdad, y también, que es muy interesante, polemizar, debatir sobre estos temas. Por ejemplo, esto ya lleva a que venga Mariel y que explique, ¿sí?, aquí su plan, y que dé a conocer si hubo reducción, en dónde hubo reducción, a quién se les quitó las becas, ¿sí?, cómo se está apoyando a la ciencia, ¿sí?, por qué no se está apoyando a la ciencia, como se dice. O sea, que explique bien de que existía un grupo, ya no puedo hablar como antes, me tengo que autolimitar, pero que dominaba ahí, ¿sí?, y hacían lo que querían, de eso no tengo duda, no tengo duda. Pero bueno, vale más que ella nos exponga sobre este asunto. Ya me voy a ir, ya me voy. Ya nos vemos mañana.
Voy a ir hoy a Aguascalientes. Les invito, no recuerdo, pero Jesús les comenta. Sí, tengo reuniones antes de irme a Aguascalientes, pero no sé qué reunión tengo. Pues sí, si quieren mañana lo vemos. Nos da tiempo. ¿Sí? Mañana te contesto. Sí. Muchas gracias.